Bueno, antes hablábamos de cómo el proceso de reorganización nacional reestructuró fuertemente la sociedad en aspectos económicos, políticos y culturales, si bien hicimos especial hincapié en la política económica a escala global. Ahora vamos a pensar el alfonsinismo, ¿no?, en claves de rupturas y continuidades con este orden dictatorial, pero justamente el autor que tenemos en la propuesta de la materia, ¿no?, Alfredo Pucciarelli, va a sostener fuertemente que este gobierno democrático presentó fuertes contradicciones respecto a lógicas rupturistas con el gobierno dictatorial. Es decir, él va a plantear, ¿no?, que el gobierno de Alfonsín, en vez de ser un instrumento político institucional para la recuperación de los derechos sistemáticamente expropiados por la dictadura militar, va a funcionar como una extensa red de complicidades corporativas intra y paraestatales, ¿no?, las cuales están destinadas a legitimar, conservar y ampliar las estructuras de poder que ese mismo proceso ha creado. Bueno, el objetivo de máxima, ¿no?, del alfonsinismo es justamente recuperar el monopolio legítimo de la violencia física usurpada por la corporación militar, ¿no?, que es una característica, es un atributo justamente de la estatidad. Entonces esta naciente democracia hereda esas problemáticas entre las cuales se destaca la desarticulación, ¿no?, y el debacle económico, junto con la cuestión, ¿no?, de la obediencia del poder militar al nuevo gobierno civil. Esa va a ser una ardua tarea, ¿no?, justamente someter a este poder militar bajo el mandato civil, tratando de evitar su injerencia en la vida política del país. Y además tiene, digamos, por objetivo juzgar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años de las juntas militares. Entonces podemos decir, ¿no?, junto con el autor, que la democracia se encuentra en un proceso de descomposición política y en una profunda degradación institucional y una demolición sistemática del aparato estatal que pone a la luz el fracaso de la propuesta emancipadora y refundacional que se propone la vuelta a la democracia. En este sentido se evidencia, ¿no?, que hay una frustrada reconstrucción de del estilo plebiscitario que se intenta compensar con movilizaciones populares de tipo periódicas. En ese sentido, el poder de las organizaciones sociales, ¿no?, dice la introducción de Pucciarelli, es un poder reinante, ¿no? ¿Qué significa esto? Es un poder que no es predominante ni que es hegemónico, pero que por sus reivindicaciones y por sus formas de acción es capaz de fijar límites, ¿no?, y condiciones al ejercicio de las otras formas de poder que están presentes, ¿no?, y que pujan. Acá estamos hablando puntualmente de las organizaciones de derechos humanos. En este contexto, los partidos tradicionales ingresan a la escena política que aún está dominada por la alianza establecida entre empresarios y tecnócratas y militares. Y los partidos políticos entonces tienen poder popular, pero no tienen un poder político propio, ¿no?, y establecido en este momento de transición. Es decir, van a contar con un precario consenso electoral. Entonces, este menguado poder político es uno de los elementos que muestra esta red de corporaciones que perviven, ¿no? El otro elemento, que adelantamos algo, es el poder económico, en pleno proceso, que está en pleno proceso de concentración, expansión y transformación, y es un campo muy lastimado principalmente por la hiperinflación.
Frente a la hiperinflación, el gobierno trató de implementar sin éxito, ¿no? Sin conseguirlo, un conjunto de medidas, entre ellas el Plan Austral. Ya a partir del 87 se instala en el discurso oficial y en el discurso del equipo económico visiones de corte más liberales, ¿no? Que esto también permite pensar al alfonsinismo como una bisagra y como la antesala de la exacerbación del neoliberalismo. Es decir, que luego de la crisis hiperinflacionaria hay un giro completo a políticas con miradas más centrales en el mercado, ¿no? Donde de todas maneras la crisis ya no se le puede poner freno. Bueno, es importante también volver al elemento, ¿no? y a la cuestión política. Este giro en la estrategia política del gobierno, ¿no? Que comienza con el Austral, manifiesta una estrategia, ¿no? Que terminó siendo la negociación con las corporaciones, con las sindicales y con empresarios y con empresarios que, digamos, tenían una clara ligazón al capital extranjero. Bueno, entonces tenemos estos dos elementos, ¿no? El económico y el político, que justamente dan lugar a conflictos de intereses entre distintas fracciones de la burguesía, ¿no? Donde se va a terminar cristalizando un entramado liberal y corporativo, que a su vez ya en los años 90 permite hablar de una democracia idealizada, ¿no? Que se encuentra justamente en una, digamos que deviene en una democracia restringida y restrictiva, ¿no? Podemos hablar de este pasaje del poder de la democracia a la democracia del poder. Entonces Pucciarelli va a establecer varios elementos que permiten comprender al alfonsinismo como con ciertas continuidades y lógicas del gobierno dictatorial y como una antesala, como dijimos anteriormente, del menemismo.